les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy me da mucho gusto recibir a Blanca Alcalá. ¿Cómo estás, diputada? Encantada, Erika, como siempre, de tener la oportunidad de reencontrarnos, de conversar, de tener estas conversaciones que contigo se disfrutan mucho sobre muchos temas nacionales, internacionales, locales. Y sobre todo con tu público, que siempre que vengo de repente me llegan un montón de mensajes a mi propio teléfono, oye, me gustó, faltó esto, etcétera, así que feliz de volver a coincidir contigo. Muchas gracias, mi querida Blanca, mucho de qué platicar, sobre todo porque esta chispa que ya prendió en el Frente Amplio por México, y esto sí se está viendo una cascada a nivel nacional. A ver, ya a Puebla, ya vino Xóchitl Gálvez, vino Beatriz Paredes, ¿no? Tú fuiste su anfitriona junto con otras priistas. Con otras mujeres. Vino en realidad a un encuentro con la sociedad civil de este colectivo plural de 50+1, del que yo también formo parte, y que nos dio oportunidad a que en un domingo, por la tarde, cosa que es un horario raro, pero habla de este interés del que tú haces referencia, pues las mujeres nos diéramos cita a una tarde de café, a una charla con Beatriz, y una charla a hablar del poder, de hablar de las mujeres y de las cosas que nos interesan a las mujeres y que nos preocupan de México. También vino Enrique de la Madrid. Claro. También me sorprendió, porque bueno, fue como un encuentro más con los poblanos en diferentes sectores, se reunió con medios de comunicación, y él, bueno, pues sí, como muy serio, muy sobrio, pero con un pensamiento muy claro. Sin duda, Enrique es también una persona muy formada, muy bien ubicada. Sí. Él mismo reconoce que le tocó vivir, al ser pues el hijo de un expresidente, muy de cerca muchos temas, y es el hombre más equilibrado y más, digamos, sencillo que en estas cosas que no son fáciles, cuando pues se tienen muchas cosas alrededor de. Él comenta, hace unos días, a mí me ha tocado estar prácticamente en las reuniones de todos, de mi partido o no de mi partido, porque bueno, en el Frente Amplio estamos construyendo en este esquema de pluralidad y de respeto, y se encontró con una, no compañera de él de generación, pero voy a contar la anécdota y después me encantará contar otras de la propia Beatriz y demás, ¿no? Y entonces esta señora, una señora ella, abogada, Enrique es abogado de formación, tiene maestrías también en otras disciplinas, es egresado de Harvard, por ejemplo, decía que llegaron a reinscribirse a la UNAM, él es egresado de la UNAM, y entonces pues de repente alguien dijo, es que ahí está el hijo del presidente de la República, va a pasar, pues a ver, hágase para que le demos un lugar. Y que Enrique dijo, no, yo ya llegué, ya me formé, aquí me toca, ¿no? Entonces eso habla pues de un hombre que decía, no, pues yo no me podía pasar la fila, si mis otros compañeros habían llegado a las 6:50, yo llegué a las 7, pues me tocaba el lugar de las 7 de la mañana, no el de 6:50. Y anécdotas como estas que contaba la maestra, pues refieren de ese hombre que sabe de lo importante que es mantenerte siempre sobrio, discreto, responsable. Comentó que siempre obtuvo excelentes calificaciones, ella, no él, o sea, él con una enorme modestia, hablando sí con seriedad de los temas de por qué le entusiasma, le interesa pues estar participando en este tema de quién será la persona responsable de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México. Así es. Exacto, es quién va a coordinar pues todos los trabajos del Frente Amplio por México, que realmente pues es quién va a ser el candidato, pero bueno, hay que hablar con propiedad. Somos respetuosos de la ley y hoy es. La ley no nos permite pues estar hablando ni de precampañas, ni de precandidatos, mucho menos de candidatos, y creo que está bien, ¿no? Está bien. Sin duda, hacia adelante, pues no son más que unas primarias. En el Frente lo que decidimos es organizar unas primarias, es una primera, digamos, experiencia en México que tenemos en la oposición, y yo te diría que hacia adelante sin duda tenemos que perfeccionar la legislación en la materia. Como estudiosa de la ciencia política, creo que es una enorme oportunidad de revisar la legislación y hacia adelante decir cómo este sistema se tiene que modernizar, cómo le hacemos caso a la gente, cómo logramos romper este tema de la figura presidencial en la que casi se pensaba que era el hacedor de todos los milagros y a veces también de todos los desastres, y por el contrario, empezamos a diseñar un sistema
sí de pesos y contrapesos, de una persona que articula, pero que se tiene que abrevar de muchas otras figuras que son expertas en economía, que son expertas en finanzas, en política social, que tengan claridad en los temas de las mujeres, en fin, en todo eso que a los mexicanos y a las mexicanas nos preocupa, Erika, o sea, la seguridad. Claro. Creo que basta de esos ejercicios de improvisación, en donde pues a veces, y ahora que está de polémica el tema de los libros de texto, pues sí, parecería que va más por la doctrina y por la ideología que realmente por los resultados. Y creo que la gente lo que quiere son resultados. O sea, claro, ya no quiere estas improvisaciones, ya no quiere que de repente, bueno, no importa, aunque sea malo, pero es mi amigo y la lealtad, no. O sea, pues la lealtad para que sea tu amigo, pero para que esté al frente del país, para que estén al frente de las secretarías, pues lo que necesitamos es gente que sepa, que sea sensible y que nos entregue resultados. Y eso es lo que en el frente a mí me da mucho gusto hemos encontrado en quienes decidieron enlistarse, por supuesto, sin duda la espontaneidad, pero también la capacidad de Xóchitl Gálvez es maravillosa, la seriedad y el oficio de una Beatriz Paredes pues es espectacular, insisto, esta sobriedad, pero esta también formación de un Enrique de la Madrid, o también este conocimiento muy amplio de lo que implica el Estado de Derecho de Santiago Krill, por mencionar algunos, o sea, por mencionar algunos de los que se han inscrito y que seguramente lograrán en los siguientes días reunir esta cifra que no es menor, de 150,000 simpatizantes para que puedan pasar a la siguiente etapa, para que los escuchemos debatir, para que los escuchemos con sus propuestas, que irá construyendo realmente, yo sí creo, una propuesta muy sólida de cómo resolver los temas del país, que vaya que no son menores y que en los últimos años pues yo lo que veo con preocupación es este estancamiento, a veces este rezago en temas cuando México tenemos todo para salir adelante y que desafortunadamente se ha generado un esquema de polarización, de enorme confrontación, en donde lejos de que la política venga a hacer su parte para construir acuerdos, al contrario, parece que entonces entre más se ofendan, entre más se disputan, entre más se lastimen, entonces uno dice, voy ganando. Y realmente no gana uno, pierde México. Y a mí, Blanca Alcalá, eso es lo que más me preocupa. Claro. Fíjate que en estas reuniones que ha tenido el PRI sobre todo, ¿no? al ser aquí el anfitrión, ¿no? de estas también figuras, notamos algo, digo notamos porque fuimos varios que estábamos ahí, y que hay mucho entusiasmo por parte del PRI. Como que, ¿no? Eso también está pasando en el PAN, por su parte, pero en el PRI está sucediendo en el sentido de que, bueno, dice Enrique de la Madrid, dice, bueno, pues en Puebla tengo que reunir 7,000 firmas, pero ya está aquí, bueno, estaba Jorge Estefan, claro, Jorge Estefan y estaba Néstor Camarillo, y dice, bueno, pues ya me dijeron que de Puebla mínimo me voy a llevar 20,000. Y los dos, sí, claro, y entonces, y bueno, de ahí se fueron a una reunión, pues ahora sí que con la militancia principalmente, sí, y entonces, pues los veo muy echados para adelante, ¿no? Hay, por ejemplo, el PRI municipal, está Juan de Dios Bravo, ya sí, como... claro, que tú lo conoces muy bien, así claro, es, claro. Entonces, bueno, pues, ¿no? A ver, ¿cuál es tu óptica en respecto a este Frente Amplio por México? ¿Cómo va a afectar al Frente Amplio por Puebla? Mira, yo creo que por el contrario, más que afectar, va a impactar positivamente. O sea, creo que el Frente Amplio con esta estrategia de diseño de método y de esta selección del responsable, este diseño, digamos, este ejercicio de elecciones primarias, vino a entusiasmar a la militancia, pero sobre todo a los ciudadanos. Creo que ese es el gran éxito. No es un ejercicio en donde solamente participamos los militantes de uno, de otro o de un tercer partido. Es un ejercicio en donde además del PRI, del PAN y del PRD, pues está participando la sociedad. De entrada, en quienes forman parte de este comité que ha diseñado el método, no sencillo, riguroso, pero sí, al final del día con expertos y con gente que le den confianza al resto de la población.
Y segundo, bueno, pues tú sabes que la elección, por los tiempos, por las etapas que se diseñó, tiene un 50% resultado de los estudios de opinión, en donde pues pueden preguntarle de manera abierta, igual y te toca a ti que te entreviste, ¿no? Y va a salir este método científico de saber qué opina la gente en relación con nuestros aspirantes. Y el otro, esta participación también de quienes en un momento dado, pues podemos ir a decir yo quiero que sea A o que sea B o que sea C. Esto ha entusiasmado, esto ha hecho que, digamos, despertemos a veces hasta, algunos decían como que no ven a la oposición, pues ahora más bien a los que no vemos son a las corcholatas, a los que vemos es a la oposición que opina, que sube, que baja, que se reúne en Puebla, en Oaxaca, mientras Beatriz andaba en Chignahuapan, Xóchitl andaba en Oaxaca, Enrique andaba en Chiapas, estuvo ahora en Puebla, en fin, la verdad es que este movimiento, esta efervescencia por encontrarse con muchos actores, y creo que eso a la larga pues va a impactar a todos los estados del país, de manera particular a los estados que vamos a tener elección de gobernador y en general a la totalidad de México, porque acuérdate que pues será, lo vamos a escuchar muchas veces y será cierto, la elección más grande en la historia del país. Más de 20,000 cargos, 37,500 hablando de propietarios y suplentes, la Presidencia de la República, el Congreso Federal, 30 congresos locales, 9 gubernaturas, más de 2,000 ayuntamientos. Entonces, la verdad es que sí es una elección de enorme responsabilidad y ya lo hemos dicho, una elección que además, sí, son concurrentes en muchos casos, sí son muy competidas y lo más importante, la mitad tendrá que ser para las mujeres. Es el tema que yo te quiero preguntar, porque, bueno, ahorita mencionaste cuántos son, 20,000. Más de 20,000 cargos, sí, más de 20,000 cargos. Sí, así que todos tienen que tener su credencial de elector, por favor, vigente. Después no nos quejemos, Erika, porque luego decimos, no, sí, no se vale. Sí, pero hay que tener la credencial que esté vigente y en su momento, hoy, por supuesto, invitarlos a que participen en la elección de quién será el responsable o la responsable del Frente Amplio. Después, por supuesto, que esto será el 3 de septiembre y más adelante, cuando ya sean los tiempos electorales, en 2024, en el mes de junio, el primer domingo, creo que es 2 de junio, pues tendremos que ir a votar. De acuerdo. A ver, aquí algo está brincando, porque si bien son el 50% de estos 20,000 cargos, claro, van a ser para mujeres, deben de serlo. La mitad, 10,000. Entonces, sin embargo, en el momento, en los dichos, en las de, ¿no? Más allá de las mesas de café, ¿no? En lo que se está viendo, en lo pragmático que está resultando esta elección, que bueno, no, los tiempos electorales ya, bueno, ya, olvídenlo, ¿no? Esto ya llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Como las mujeres, llegamos para quedarnos. Exacto, pero ¿qué pasa, Blanca? Me interesa mucho también saber tu opinión y bueno, ¿qué platicaste también con Beatriz, ¿no? En esta reunión importante que hubo aquí en Puebla respecto a qué está pasando con estos espacios para las mujeres, porque no se ven, porque los candidatos de los que se habla, por ejemplo, aquí en Puebla, para gobierno del estado, hombres. Para la alcaldía de Puebla, hombres. Hay muchos hombres levantando la mano, haciendo acciones, ¿no? Bueno, sobre todo también del lado de la 4T, pues poniendo bardas y todo ese rollo, pero la mayoría son hombres. O sea, y cuando salen, bueno, pongamos una mujer. Y bueno, pues ¿a quién ponemos, no? Mira, yo creo que es un tema de circunstancias, pero definitivamente hoy yo te podría afirmar que aquí en Puebla hay mujeres muy valiosas, muy formadas y que pueden tomar las decisiones para ser gobernadoras, presidentas municipales, incluyendo a la capital. En ocasiones tenemos que ver el análisis de las coyunturas, de las circunstancias, y creo que eso es lo que hace que muchas mujeres, incluso en mi caso mismo, que evalúas en dónde, cómo, cuándo y por qué. Pero más allá que ya casos específicos se tengan que definir, sí estoy convencida que las mujeres llegamos para quedarnos, que tendremos un papel protagónico en las elecciones del 2024 y que ahí, por el contrario, no es que nosotras hagamos equipo con los hombres, es que los hombres tendrán que también hacer equipo con nosotros y la sociedad tendrá que aprender también a ver cómo hacemos las mujeres del ejercicio del poder un ejercicio diferente. Y mira,
aquí viene a colación algo que a mí me indigna mucho, que ocurrió hace un par de días, cuando la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, de manera muy fácil, en una reunión preparando a mujeres que pueden ser candidatas, señalaba, oigan, pero a ver, no se quejen, aguanten vara. No, perdóname, pero es una realidad, aguanten vara. La realidad es que vivimos una sociedad que ha sido eminentemente desigual para las mujeres. Sí. Que la violencia sin duda existe, que la violencia política de género también existe, que muchas de nosotros hemos sido víctimas de la violencia política y eso no nos ha amedrentado, por el contrario, hemos ocupado altos cargos de definición y de toma de decisiones y yo insisto, no nos amedrenta, pero tampoco se vale que normalicemos la violencia, Erika. Por el contrario, llegamos a hacer política para hacer la diferencia, para erradicar esas prácticas que no nos gustan, ni a nosotras las mujeres, ni la sociedad debe de tolerar. Entonces la política, yo no soy una mujer que dice groserías, lo confieso, pero entonces la política tendremos que acostumbrarnos a que sea devaluada, a que sea de lo peor, a que sean esas prácticas en donde, por el contrario, la descalificación sea lo que impere. No, yo me niego rotundamente a aceptarlo. Ni porque las mujeres deban de aguantar vara, ni por supuesto porque la política sigue siendo un ejercicio en donde entonces sea o la perversidad o la descalificación o el golpeteo, pues lo que impere en esta práctica política. Entonces no, yo creo que no, y yo estaré, eso sí te digo, jugando y buscando jugar un papel importante para que se respete el ejercicio de las mujeres en la política en Puebla y en el país, y de manera particular para que se revalore la política, la práctica política. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que las mujeres realmente sean consideradas? Porque efectivamente hay mucha capacidad, claro, pero las oportunidades, ¿no?, muchas veces se les cierran. Claro. Ahorita, afortunadamente, sí hay esta medida del 50%. Así es, de la paridad. Pero, exacto, pero no se escuchan los hombres. Digamos, insisto, es muy complicado cuando hablamos a veces de la gubernatura por todo lo que implica esta construcción que se ha dado en donde de repente pues la manera en que se sigue haciendo política es una manera en donde pues pueden obtener más apoyos, pueden obtener más cosas, que no necesariamente las mujeres entramos en ese juego o en esa lógica. Pero insisto, ahí es donde la sociedad tendrá que empezar a cobrar un papel muy relevante. ¿Será que el que aparezca en más espectacular es el más capaz? ¿Será que el que de repente diga que tiene más estructura sea el que más le convenga al Estado? O sea, creo que son interrogantes que más que decir, las mujeres entonces vamos a ponernos a poner espectaculares y a pintar vallas, la sociedad tendría que evaluar a quién quiere, por qué quiere, indistintamente de nuestra condición de género. Ya después, cuando lo vas aterrizando, por supuesto, en los cargos del Poder Legislativo o de los ayuntamientos, afortunadamente se ha avanzado mucho, no solamente en decir el 50-50, y además yo lo señalo, no se trata de concesiones, se trata de una realidad. Si los señores tienen la oportunidad de estar y no se les cuestiona, ¿por qué a nosotros nos tienen que poner un doble rigor o un doble examen? Y así es. Así es. Y entonces ahí, pues bueno, yo siempre he dicho, yo estoy dispuesta a que me midan, a que me evalúen, a presentar tantos exámenes como sean necesarios, pero ¿qué creen? También quiero que ellos se los presenten. Y creo que es parte de lo que la sociedad debe decir. O simplemente entonces empezar a observarnos y a dejarnos participar, pues en igualdad de condiciones. Pero más allá de las cosas personales de uno, tiene que ser un tema de la construcción de la sociedad, porque quien ve a las mujeres y evalúa a las mujeres con mayor rigor, pues no es mi compañero político, que puede ser mi competencia, sino es la sociedad en su conjunto. Entonces tenemos que también en la sociedad ese compromiso de irnos acostumbrando al ejercicio del poder en las mujeres, o al ejercicio de las mujeres en el poder, ¿no? Y eso es parte de lo que creo que en los siguientes años tendremos todavía que seguir insistiendo una y otra vez. En los ayuntamientos, te decía, pues se han ido generando lo que se llama bloques de competitividad, pues para eliminar lo que antes ocurría, ¿no? En donde decían, no, bueno, pues entonces en aquel municipio está muy difícil, pues manda una mujer, de todas maneras van a perder, ¿no? O sea, ya mi partido va a perder. No, tú recordarás cuando
cuando competí por la presidencia municipal de Puebla, pues mi partido estaba muy mal posicionado, 20 puntos abajo, entonces todo el mundo decía, no, bueno, no. Entonces los señores que se apuntaban para ser alcaldes de Puebla decían, no, pues no hay manera, ¿no? ¿Cómo? Claro. No. Y las mujeres hemos demostrado, no solamente yo, que se puede, que la verdad cuando logras conquistar a la ciudadanía te responde. Y en aquella ocasión pues yo remonté 40 puntos, 20 para poder llegar a equilibrar a mi adversario, que en ese momento pues era el representante de Acción Nacional, y después ganar con prácticamente 20 puntos arriba. Entonces, no hay imposibles, sí se trata de construir en la sociedad esta percepción de que las mujeres podemos, sabemos y lo hacemos también como también lo hacen los hombres. Y también nos equivocamos como también se equivocan los hombres. Claro. Pero entonces vamos teniendo y vamos exigiendo, pues efectivamente, rigor, resultados, eficiencia a todas, pero también a todos. ¿Cuáles serían las características que tú ves en esta elección con esta perspectiva de género? ¿Qué cambios tú ves? Bueno, primero es un hecho que el principio de paridad llegó para quedarse y con ello la participación de las mujeres. A mí me preocupan y es parte de lo que yo quiero hacer una amplia convocatoria con mujeres de todos los partidos. 3 cosas, Erika. 1, ¿cómo logramos tener ese ejercicio, digamos, de no agresión? Que no sigamos haciendo como se ha acostumbrado, que entonces el que más agreda, pues tiene más publicidad. Entonces, en verdad, que tenga sentido por qué las mujeres llegamos a hacer política. Así como te he contado que a mí me encanta que hoy que somos más mujeres en la Cámara de Diputados, nos planteamos y nos replanteamos, ¿para qué estamos ahí? Pues para hacer valer nuestra presencia en construir una sociedad más igualitaria. ¿Por qué? Porque tradicionalmente ha estado en desventaja para las mujeres. Y por eso la ley Olimpia, y por eso la ley ácida o la ley Malena, y por ello la 3 de 3. Nuestro siguiente gran reto es cómo logramos que realmente los programas y las políticas públicas y los recursos que atiendan a las mujeres que están en condiciones de desigualdad, pues efectivamente puedan atenderla y a sus hijos. Y ahí el tema de la economía, y ahí el tema de la prevención del cáncer de mama o el tema de las estancias infantiles. O sea, las mujeres en el contexto del país, no solamente las mujeres porque tú me caes bien o porque yo soy mujer, sino porque es una realidad. Naciones Unidas, el Banco Mundial han demostrado, la academia ha demostrado que en la medida en que las mujeres nos incorporamos, la sociedad gana, no solamente las mujeres. Hay una mejor armonía y un mejor desarrollo. Entonces, bueno, regresando a esto que tú comentabas, 3 cosas me preocupan. 1, que no logremos también las mujeres normalizar la violencia. 2, que podamos hacer de nuestro ejercicio un ejercicio de respeto a la pluralidad. México es plural, Erika. El negarlo es tanto como negar nuestro propio origen. Entonces creo que eso también tendrá que ser parte de cómo revaloramos el ejercicio, insisto, de estar en lo público, de ser una alcaldesa, de ser una gobernadora, de ser una presidenta. Y en ese orden de ideas, ¿cómo logramos también privilegiar la agenda de las mujeres por todo esto que hemos platicado? Debe de haber irreductibles. No tendríamos por qué estar pidiendo que, pues ojalá que el gobernador o la gobernadora nos hagan caso y entonces le destinen recursos a la salud de las mujeres para la prevención de cáncer. Y ahí entonces es donde tiene sentido otra vez que las mujeres participemos y estemos en espacios de poder. Y ahí es donde tendríamos que firmar una agenda de irreductibles en la violencia, irreductibles en la brecha de la desigualdad. O sea, en estos temas que en verdad duelen, lastiman, que existen y que no podemos seguir tolerando que se sigan presentando. De acuerdo. Sin embargo, ¿cuál sería, cuál crees que sería en este momento la relación que hay entre la mujer y el poder político? Pues mira, es una relación que se ha visibilizado más, que nos ha permitido que nos observen nuestro desempeño, que podamos influir de mejor manera, pero que todavía nos falta por avanzar. Te pongo ejemplos. Ajá. En la Cámara, sin duda, pues hoy somos vicecoordinadoras prácticamente todas las mujeres en los grupos parlamentarios, pero los coordinadores siguen siendo hombres.
En la mesa directiva, los presidentes hasta este momento han seguido siendo hombres. Entonces, sí necesitamos pues que también el Club de Toby se dé cuenta de que ya no son tiempos del Club de Toby, que también en el caso, y no se trata de la pequeña Lulú, sino que definitivamente en estas condiciones de igualdad, de paridad, pues las mujeres tenemos tantas capacidad como oportunidad deberíamos de tener, pues para poder tomar decisiones. De acuerdo. Esta plática de café con Beatriz Paredes, que me la perdí, Sí, yo me acuso por ello. Oye, pero, a ver, cuéntanos un poco más, ¿cómo fue esta plática de café con Beatriz Paredes? Mira, para empezar, ha de haber estado padrísima, espectacular. Padrísima. Y contigo ahí, o sea, Gracias. una representativa, o sea, una mujer con una representación nacional en el manejo del poder, y tú, en el manejo del poder que has tenido en Puebla, bueno, tú sabes que hay pocas, muy pocas Gracias. que han logrado esto. Pues mira, la verdad fue bien interesante, fue una convocatoria del colectivo 50+1, este colectivo plural del que yo también formo parte, y sí fue interesante porque el primer acto de empoderamiento es que era domingo por la tarde, y normalmente yo te preguntaría, bueno, tú te quedas con Alegra, pero incluso el quedarte con Voy Alegra, al mercado, así, entonces hago dices, la comida, tengo que hacer un montón de sí. cosas, entonces pensar, domingo por la tarde, ¿quién va a ir? Pues sí tienen que estar con la familia. Hubo amigas que me decían, ay amiga, a mí me toca atender a mis hijos que vienen ese día a visitarme. Otra me decía, no, pues está mi marido, etcétera. Entonces yo la verdad es que cuando empezábamos a hacer la invitación decíamos, oye, regálate la tarde para ti, vamos a tomar café, vamos a platicar de las cosas que nos preocupan. ¿O a poco ellos nos piden permiso para ver el fútbol? Sí, o para tomarse la cerveza en la carne asada. O típico que luego está la familia acá, ¿no? Y el señor se para, le vale, y se va a ver ahí el fútbol, y claro. se va a ver el fútbol. Sí, o sea, le vale. Pues ese domingo, digamos que también se trataba de que las mujeres decidieran qué querían hacer su domingo. Y yo les dije, vamos a tomar una rica taza de café, o había una mesa espectacular de dulces típicos poblanos, y hablamos de cosas de mujeres y de mucha política. ¿Por qué? Porque a las mujeres nos interesa cuál va a ser el rumbo de México, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotras mismas, por todo lo que implica, porque muchas trabajamos, porque muchas al final del día están estudiando, por las empresas, que ahí hay otro tema que luego te tengo que contar que también está avanzando de manera muy importante para tener acciones afirmativas para las mujeres empresarias, que les pongamos palomitas de más cuando se trata de las mujeres empresarias. Y ya en la Cámara, en comisiones ya avanzó. Yo confío que en el Pleno también avance, esa es otra de las cosas que en estos días hemos logrado, ¿no? Y bueno, total que te cuento que esa tarde, lluviosa por cierto, lo hicimos lejos, en Cholula, en un salón social, pues llegaron las mujeres. Inicialmente nosotros pensábamos que iban a llegar como 200, al final llegaron 400, 379, 380 que se firmaron, y que un poco el formato era, platiquemos con Beatriz la persona, con Beatriz y las mujeres, o sea, con los temas que a las mujeres les interesan, y con Beatriz y México y el poder. Entonces, había algunas preguntas orientadoras y había preguntas que en cada mes elegían quién era su vocera, y entonces le preguntaban a Beatriz. Y a mí me encantó, digamos, hay 3 extremos de las preguntas que se hicieron. En una de ellas, una jovencita, le decía, oiga, ¿y a usted le costó trabajo? ¿Y qué hizo cuando de repente en algún momento ha fracasado en su vida? ¿Y qué piensa que tendríamos que hacer nosotras para, pues en algún momento también destacar como usted, ¿no? Y bueno, y Beatriz utilizó una primera definición y dijo, miren, el principal problema que a veces vemos las mujeres es que nos enseñaron una historia en donde pues teníamos que conquistar al príncipe azul, y solamente había un príncipe azul. Y entonces pues todas peleábamos por ese príncipe azul. A veces inclusive teníamos hasta envidia porque pues otra había conquistado el príncipe azul. No en esta lógica de que mujeres juntas ni difuntas, no, sino en este tema en donde la competencia misma, nosotras mismas nos las hemos ido impuesto, ¿no? Imponiendo. Entonces dijo, y creo que es tiempo de que las mujeres de esta generación tengamos claridad que lo importante no es conquistar al príncipe azul, sino que nosotras podemos ser nuestras propias princesas y lograr todo lo que nos propongamos, lo que quieran, en el ámbito que quieran. Entonces, bueno, pues la chica sí era una reunión intergeneracional,
Y entonces pues las chicas dijeron, tiene razón, yo no estoy buscando mi príncipe azul, yo quiero sacar mi doctorado, una de ellas en biotecnología, otra decía, pues yo quiero lograr que mi empresa, como bien decía, sea muy exitosa, ¿no? En todos los temas que hoy estoy hablando de las artesanías. Entonces, creo que a veces nos hacen falta este tipo de reflexiones entre nosotras las mujeres, simplemente para darnos cuenta cuánto valemos, qué tan importantes somos y cómo nos apoyamos y nos visibilizamos. Después otra Oye, perdón que te interrumpa, ¿sí? Pero esta misma pregunta te la haría a ti. Claro. ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? Mira, yo sí creo que tú tienes que atreverte a avanzar tu vida y a tener claridad qué quieres con ella. No qué quieren los otros de ti, sino qué quieres tú con ella. Y esto es fundamental para que tú logres tus objetivos. A mí me da risa cuando te preguntan, no, ¿usted desde chiquita también pensó en que quería ser presidenta? O bien cuando les preguntan a los señores y ellos dicen, no, yo desde que era chiquito quería ser presidente de la República. Yo creo que no. Yo sí me veía desde chiquita como una mujer ejecutiva que podía incluso llegar con mi portafolio, tener una reunión, tomar decisiones, decir por dónde se tenían que tomar las cosas y lo más importante, ir transformando cosas que yo veía, que a mí me tocó vivir, que no me gustaban porque eran injustas, porque eran desiguales, porque faltaban oportunidades. Creo que eso sí es algo que cada quien debe de preguntarse y tener claridad hacia dónde tiene que ir adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso fue maravilloso y para mí eso ha sido importante, así se lo he querido enseñar a Karina, por ejemplo, que ella decida, y Cari es mi hija, es un claro ejemplo de ella quería desde chica dedicarse a la política, imagínate, ¿no? Y entonces, bueno, la mamá política y el papá casi se infarta, ¿no? Y un buen día estudió incluso otra cosa, porque yo le dije, mi amor, estudia otra cosa, que la vida, si la vida te lleva ahí te voy a apoyar, pero no necesariamente que digan, ay, porque es que es tu mamá. Y al final Karina se atrevió también a tomar esa decisión y decir, a mí me gusta esto y a esto me quiero dedicar. Yo creo que lo mismo, o sea, la que quiera dedicarse a ser médica o arquitecta o aún política, que defina qué le gusta en la vida y que se atreva a lograr esos sueños. Que no es difícil, sí, cualquiera, para la médica, para la arquitecta, para la política, pero no puedes tú darte por vencida y menos de manera anticipada. Para mí eso ha sido importante. Si yo me hubiera dado por vencida, Erika, pues muchas veces tú me has entrevistado, pues yo hoy sería una secretaria taquimecanógrafa, a lo mejor hasta ya jubilada, porque eso es lo que mi madre quería cuando yo terminé la secundaria. Y acuérdate que ella me dijo que iba a estudiar para secretaria, y yo le dije que sí, pero de Estado, y se lo cumplí. Eso me encanta. Sí, sí, porque, o sea, lo único que yo decidí es no renunciar a mis sueños. Y hoy lo vemos con Xochitl y lo vemos con Beatriz, nunca renunciaron a sus sueños, o sea, sus sueños de contribuir, de decir que sí se puede, de no estar conforme con lo que a veces pues te autodefinen, y entonces pues esa es la comodidad. La historia de Xochitl, que viene de una comunidad indígena, la historia de Beatriz, que viene de una familia en donde incluso se separa, o mi propia historia, que es la historia de muchas de las chicas y de las mujeres que vivimos en las ciudades y que hoy nos cuesta trabajo cómo aspirar a salir adelante, a que nos hayan dejado estudiar, a que hayamos resuelto esta dualidad entre que si estudio o me caso, entre que si trabajo o tengo hijos, pero que al final del día no implica que renuncies a uno por tener otros, sino que claro, con lo que tienes, pues te atrevas a conseguir tus sueños. Oye, ahorita comentaste algo que sí es muy preocupante. Sí, las mujeres, tú eres un ejemplo de ello, o sea, han logrado lo que tú, pero a un altísimo costo. ¿Y cuál es el costo? Bueno, el sistema de cuidados. El sistema de cuidados, exacto. A ver, ahí sí te quiero preguntar, ¿cómo lograr esto, no? Sin arrastrar todo este enorme peso que es la familia, porque claro, ¿cómo vas a dejar a tus hijos? Porque además la doble deuda moral, ¿no? Claro. Entonces, porque incluso hasta tu mamá te dice, ¿cómo es posible que dejas a tu hijo?
A mí me tocó Karina con varicela y venía el presidente de la República en turno. Yo llevaba el programa de compromisos presidenciales y había que presentar la evaluación. Entonces, pues el señor le dice, nos vemos, que siga bien la niña, que no tenga temperatura y te la encargo, ¿no? O bien cuando dicen, hombre, en mi casa mi mujer toma las decisiones o es la que dice la última palabra. Pero cuando hablamos de la mujer en el poder, entonces dicen, pues eso como que ya no me está gustando, ¿no? Claro. Y fíjate, y por eso es que este ejercicio que estamos empezando a construir con otras compañeras que están en la política de todos los partidos, tiene que ver con esto, Erika. O sea, sí, las mujeres no renunciamos a ello, pero tiene que ser una construcción de la sociedad en su conjunto. Claro. Por eso es tan importante que el sistema de cuidados, de las estancias infantiles, de las escuelas de tiempo completo, en fin, de todo ello existan, porque tiene que ser una responsabilidad compartida en casa, cuando decidimos tener un esposo o una pareja, pero también con la sociedad, porque al final salimos a contribuir a lo que implica no solo nuestros hogares, sino el país mismo. Entonces sí creo que por ahí se puede hacer. A mí me tocó, como a muchas de las mujeres que te escuchan, como tú misma lo sigues haciendo, pues todavía de repente que alegra, segura estoy que le dejan una tarea y que tienen que participar las mamás y terminas el noticiero y te vas volada después de ver que ya la acostaste, que ya hacer la parte de la tarea que te toca, ¿no? O sea, yo recuerdo que a mis hijos una vez les dejaron de tarea los títeres que tenían que hacer con las mamás. Y entonces el niño elegía el títere, ¿no? Entonces, si era un concurso. Y Karina escogió una bailarina. Bueno, pues llegué, en esa época no me acuerdo si estaba en finanzas como secretaria, en manobras, no, pero tenía una responsabilidad importante. Y pues ahí tienes cosiendo el tutú y las zapatillas, etcétera. Porque además las mujeres cuando trabajamos no podemos equivocarnos. Si van más nuestros hijos y si estamos casadas y demás, entonces el papá te dice, es tu responsabilidad, tus hijos fallaron. Cuando van bien dicen, ay, mis hijos, qué orgullo, ¿no? Cuando pasan con el diploma, ¿no? Y Rodrigo, ya no te cuento, se le ocurrió hacer un títere del Drácula. Entonces, pues hacerle ahí el corbatín y la pechera y etcétera. Pues a mí eso me implicaba, como a muchas señoras, que a veces salía a las 10 de la mañana de la Secretaría de Finanzas, y 10 de la mañana, 10 de la noche, perdón, y estar a las 11, 12, 1 de la mañana cosiendo la marioneta, porque pues a tu hijo no le podía ir mal, o sea, no es justificante. Estas prácticas siguen siendo, o sea, es un enorme costo, porque sí, o sea, quieres brillar profesionalmente, pero no dejaste en lo absoluto esa responsabilidad, te la llevas, entonces es doble. No, y la disfrutas, pero esa doble carga podría ser más ligera si existieran algunos otros respaldos. Pongo muchos ejemplos que me han pasado, pero que estoy segura que le han pasado un montón de mujeres, porque me las han contado, o sea, me las han contado ahora cuando salgo al interior, me las contaron cuando fui presidenta, en fin, en todas las responsabilidades, ¿no? Y el otro día incluso igual, Cari siempre se quejaba de que era la última que la recogía yo en la escuela, siempre se quejaba, ¿no? Y decía, no, y todavía de grande decía, no, mi mamá llegaba bien tarde por nosotros. Oye, pues yo estaba trabajando, entonces de repente, pues te apurabas, sí, pero si se te... Ahora ya te han de comprender. No, el otro día me habló y me dijo, ma, hoy sí te entendí por qué llegaba y tarde por mí a la escuela. Pues porque así es, ¿no? Pero o sea, imagínate por qué lo importante de las escuelas de tiempo completo, o sea, porque en lugar de que salga a la 1, tengas tú la tranquilidad de que efectivamente los niños van a comer, una alimentación, una dieta adecuada, tú terminas tu jornada laboral, pasas por tu hijo, ya aprende otras cosas y los disfrutas. O a mi madre con 5 hijos, imagínate, Erika, 5 hijos, y ella en aquella época, acuérdate que ella quedó viuda, pues trabajaba mañana y tarde. Entonces, pues de repente, pues se iba en la mañana y cuando llegaba, pues había que ver que ya estaba la comida, por eso aprendí a guisar, porque pues como era la mayor, pues alguien me dijo, oye, pues ojalá que cuando llegue tu mamá por lo menos esté la sopita, ¿no? Pero estoy segura que a muchas mujeres de mi edad les tocó de repente, híjole, enfrentar que el hermano menor se te accidentaba y entonces sí, así, ¿ahora qué hago, no? Desde cómo le avisas, no había los celulares, o sea, cómo le avisas a la mamá, ¿no? O sea, estas son cosas reales y en mi otro hermano agarrar a mi hermana para llevarlo con la vecina, tocarle y decirle que si nos ayudaba para llevarla al hospital y yo calmar a los otros y limpiar la sangre y cosas así, bueno, o sea, pero digo, no es súper Blanca ni súper Erika, es el día a día de las mujeres en México. Y
Y ese es el México que tenemos también que ir cambiando y que es responsabilidad del Estado mexicano. Por eso los programas, por eso las políticas públicas y por eso las mujeres que logramos acceder al poder, pues tenemos que hacer el cambio y tenemos que hacer que las cosas sucedan y que resulten diferentes. Y por ello la verdad es que yo sigo muy entusiasmada siempre, tratando de entusiasmar a otras jóvenes, de hacer equipo con otras mujeres de otros partidos, porque en la causa de las mujeres no puede haber diferencias, puede haber distintos enfoques. Podemos identificar que hay temas que aún no están maduros para abordar en la agenda, pero hay una gran mayoría en donde no pueden haber espacio para esta confusión, ni mucho menos para renunciar a ellos. De acuerdo. Oye, Blanca, por otra parte, también se ha comentado ya en el aspecto político aquí en la capital, ¿no? Acerca de las aspiraciones de Pepe Chedraui. Claro. Y entonces, a ver, pero ahí es la gran incógnita, porque hasta el propio Pepe de ahí ha dicho, bueno, pues no sé por qué partido, pero yo estoy trabajando. Entonces, pues mira, yo quiero mucho a Pepe, desde aquí le mando un saludo. Él ya fue presidente de mi partido, yo lo sigo considerando como no solamente un compañero y un camarada, sino además como un tipazo, que creo que puede hacer un gran papel. Hay que esperar, insisto, y no porque sea un hombre, sea una mujer, sino... Y eso es parte de lo que en el frente vamos a tener mucha claridad, quién en un momento dado resulta ser más competitivo o más competitiva, y a partir de ahí poder hacer nuestras definiciones. Por ello a mí no me preocupa mucho el decir, bueno, pues, ¿por qué no se habla de mujeres? No, yo creo que las mujeres tenemos mucho que aportar, podemos hacerlo desde distintos espacios y tener mucha claridad de cuál es nuestro nivel de competitividad, en dónde podemos aportar más y cómo construimos un proyecto más en conjunto, más colectivo, con una gran visión. Puebla lo merece, Erika. Si tú revisas algunas estadísticas, híjole, la verdad son preocupantes, muy preocupantes. En algunos casos incluso ya hasta Oaxaca nos ha superado. Imagínate, digo hasta Oaxaca porque Oaxaca y Chiapas eran los dos estados del país con mayores condiciones de desigualdad y de pobreza, en temas de seguridad, en temas de competitividad, en fin, sí hay una agenda amplia. Yo estoy totalmente segura que incluso para esos temas hay muchas mujeres preparadas, que sabremos de hacer equipo, que sabremos también de hacernos valer por lo que cada una representa, y que los señores tendrán que irse acostumbrando y la sociedad al ejercicio de las mujeres en el poder público. De acuerdo, dice Enrique Chimelio Salaya, dice saludos. Desde Tehuacán. Desde Tehuacán, Puebla. Un abrazo a mi querido amigo, al presidente de allá de Tehuacán. Oye, pero ¿sí combinarías a que Pepe se quedara en tu partido, en la frente? Por supuesto. No, yo feliz de que Pepe siga siendo un militante orgulloso, como fue presidente del comité municipal, como ha sido un gran aliado en muchos momentos. Y como él, creo que hay gente valiosa. Por eso es que cuando decían, no, y la oposición no existe, ¿dónde están los cuadros? Yo creo que sí, hay muchos cuadros muy valiosos, de gente probada, que ha entregado resultados, y que a partir de ahí vamos a construir una propuesta de lo más interesante para las y para los poblanos. De acuerdo. Pues mi querida Blanca Alcalá, muchísimas gracias. Lo único que no hablamos fue de los mexicanos residentes en el exterior. ¡Ah, sí! No, pues es que, oye, estaba tan larga aquí la agenda. No, sí, nos tienes que platicar esta propuesta, claro, ¿no? De la diáspora mexicana. Pues mira, rápidamente, porque sé que el tiempo vale oro. Mira, llevamos 45 minutos. La plática, imagínate contigo. Gracias. No, gracias, Erika. Mira, segura estoy que todos quienes nos escuchan aquí en la capital y en el interior tienen algún familiar o algún conocido que vive en los Estados Unidos. Claro. Con frecuencia hemos escuchado cómo hablan de los héroes que envían las remesas. Y claro que son importantes, imagínate, más de 60 mil millones de dólares son los que hoy importan el tema del envío de las remesas desde el exterior y que han soportado a muchas de las familias en el país, que para el caso de nuestro estado, simplemente en la región triestatal de Connecticut, de Nueva York y de Nueva Jersey, se calcula que hay más de 1.200.000 poblanos, o sea, otra capital poblana podríamos armarla precisamente en esta región. Y desafortunadamente, y a pesar de que el artículo primero lo reconoce, de que el artículo cuarto habla también del derecho a la salud de todas las y los mexicanos, de que modificamos el artículo 30 para decir que cualquiera persona
cuyos padres, madre o madre, sea de origen mexicano, se considera como mexicano, o sea, este nuevo concepto de la transnacionalidad, pues de repente nos olvidamos de ellos. Y ni siquiera les damos lo mínimo, ya no digas en protección consular, ya no digas en muchos de los temas de los derechos políticos. Incluso durante el COVID, quienes más morían eran la comunidad hispana. Y hoy muchos de ellos no tienen acceso a los servicios de salud. Y muchas de sus enfermedades tienen que ver con temas que, si tienen una orientación adecuada, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, podrían resolverse de mejor manera. Entonces yo lo que estoy proponiendo es una reforma a la ley de salud para que podamos desarrollar lo que ya Naciones Unidas ha señalado, lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho, la cibermedicina o la telemedicina, para que efectivamente desde acá nuestras comunidades que están allí organizadas, que lo han hecho en las plazas comunitarias, pues de repente pueden tener acceso a un médico que le pregunta cuál es tu control de peso, cuáles son tus hábitos de higiene, cuáles son tus hábitos de salud, etcétera, etcétera, y podamos tener también una mano amiga a nuestra diáspora, o sea, la comunidad de mexicanos, de poblanos que viven en el exterior. Ajá. Y también las ventanillas de salud que deberían de hacerse con mucha más intensidad en un convenio de una agenda binacional incluso con los Estados Unidos, pues por lo menos para poderle tender esa mano a quienes todo el tiempo le tienden una mano a sus familias y han logrado que este país en muchos momentos pues pueda salir adelante. Claro, ¿a qué te refieres? A ver, esto de la cibermedicina, ¿no? ¿Cómo sería? ¿A través de, por ejemplo, de Zoom? Sí, o sea, sí, a través sí. de esas Acuérdate plataformas. que incluso aquí en Puebla hubo en algún momento en donde con las comunidades de la sierra se Sí, aplicó claro. la telemedicina. Entonces, En la plena pandemia también sí, eso claro, sucedió. y eso te ayudaba. Y por cierto, mejor que lo que hoy vemos en los nuevos libros de texto, ¿no? Que no sé si lo has revisado, pero pobre Alegra, ¿eh? Resulta que no solamente no va a aprender muy bien español ni matemáticas, sino incluso vi por ahí algo en donde decía, mi abuelita y yo nos enfermamos de COVID. Y entonces fuimos al médico, nos dijo que nos aisláramos y que nos tomáramos un tecito de manzanilla con flor de angélica y romero. A ver, perdón, o sea, sí, está bien que se aíslen, está bien que tomen la medicina herbolaria, pero no es suficiente. Entonces creo que ahí la atención, la orientación, sin duda puede ser fundamental. Sé que no pueden darles medicinas, pero definitivamente mucho de la medicina preventiva, que ocupa un gran parte justamente para atender enfermedades o para hacer que no ocurran estas enfermedades, sobre todo en una población en donde la obesidad en los Estados Unidos es tremenda, ¿no? Claro. Que nuestra diáspora es tremenda, pues podrían corregirse y de ahí podrían detonarse muchos otros modelos también sumamente interesantes. Esto de la ventanilla de salud. Generalmente vienen ocurriendo en los consulados lo que se llama estas ventanillas de salud o estas brigadas que hacen también con el apoyo de los consulados, pero se vuelven más solo como un tema de la práctica de una política pública que debe de existir, pero debe también de regularse, debe de haber algún mandato. Nuestra ley de salud, por ejemplo, habla de que el derecho a la salud solamente se otorga a todas las o los mexicanos que viven en territorio nacional. Y por otro lado, el artículo 30 habla de que es mexicano sin importar su lugar de residencia, todo aquel que haya nacido en nuestro país o sea de padres mexicanos. Entonces hay como contradicciones. Insisto, no se trata de llevar al Seguro Social allá, si aquí no nos los pueden dar, claro, el Seguro Popular no nos los pueden dar, imagínate. Ajá. Pero sí un esquema de medicina preventiva me parece que puede resultar sumamente adecuado y utilizar las nuevas tecnologías, claro, como hoy son las recomendaciones en el mundo, claro, pues claro, podría resultar no solamente atractivo, sino una solución y una responsabilidad y una forma de cómo cumplir a quienes sí cumplen con nosotros. De acuerdo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, mi querida contrario, Erika. Blanca Alcalá. Y nos tienes un tema acerca de otra propuesta de las empresarias, ¿eh? Me quedé así como de wow, va a estar padre esa propuesta. Pues mira, la verdad es que es algo que hace unas semanas logramos ya que se dictaminara en la Comisión de Transparencia. No es una propuesta mía, pero es una propuesta de un diputado del Verde que por supuesto yo la asumí, la respaldé, porque me parece de lo más interesante. Hoy por hoy, la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres es una realidad.
a las empresarias, por todo lo que en esta tarde hemos platicado, pues les cuesta todavía más trabajo también salir adelante. Entonces, ¿qué se está buscando? Que en las compras públicas, cuando se inscriban mujeres, primero que se trate de propiciar una mayor participación de empresarias en todos estos procesos de compras públicas. Y segundo, que cuando se trate de empresarias, en el puntaje, cuando se están evaluando las propuestas, le des algunos puntos adicionales cuando se trata de mujeres. ¿Por qué? Pues porque es la única manera en que efectivamente las mujeres pueden llegar a ¿pagar menos competir. impuestos en el SAT? Eso es más difícil porque... Eso ahí estaría la parte... maravilloso, ¿no? Pues no, pero que sí puedan vender más, que puedan competir mejor, que puedan ser revaloradas, eso sí se puede. Lo otro, yo como exsecretaria de Finanzas te diría que me encantaría, pero sería un poco inequitativo para el resto de la población. ¿Por qué? Pero los principios en ese sentido de la igualdad no pueden marcar diferencias, pero sí puedes hacer diferencias en lo que se llama las acciones de discriminación positiva o de acciones afirmativas, como si en el caso de los empresarios le pones un puntito, en el caso de si son empresarias le pones 2 puntitos, o si en el caso de los empresarios que contratan a mujeres en su plantilla laboral, pues le pones un puntito extra, y eso también ocurrirá con las mujeres, pero en fin, es cómo potenciamos que haya más mujeres empresarias, cómo potenciamos que las empresas también le den más oportunidades pues a las mujeres a estar integradas en el mercado laboral, y cómo vigilamos que no haya una diferencia laboral por los mismos trabajos que hace Lalo, tu productor, que si tuvieras a una compañera productora. Ya, de acuerdo. Ok, pues muchas gracias, mi Al querida contrario. Blanca. Muchas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales, échate un clavado a Los Conjurados, te va a gustar. Besitos, excelente noche. Bye.